Qué quilombo que se arma antes de... Sí, hay histeria por lo general cuando aparecen las cámaras, lo cual es raro. Porque todo está bien hasta que aparecen las cámaras. Es como una forma. Es el sinónimo del mundo del espectáculo, ¿no? Es una forma de transición. Como para relajar tensiones, ¿viste? Porque ahora sabemos que estamos siendo filmados, que estamos puestos en evidencia, así que nos toca... Puesto, sí. Ayer un compañero de facultad ¿Qué tipo de drogadicto? me dijo que soy polino. ¿Sos polino? Porque soy periodista. Te hizo mierda. ¿Qué tipo de conclusión, no? A la que llegar. Raro. Pero bueno. Pará, porque es como cuando te dicen polino vos podés pensar muchas cosas. Yo lo tomé dentro de todo bien, porque a mí polino no me termina de caer mal, pero entiendo que a la gente no le cae tan bien, entonces no sé bien. No es lo que más te divierte. Después le pregunté a qué venía eso y me dijo, ¿y porque polino está en todos lados? Cosa que tampoco sabía y tampoco entiendo qué tendrá que ver, pero bueno. No, nadie. Le mandamos un saludo, no creo que esté escuchando. Pero ¿A qué tiene que ver mientras yo rompo todo queriendo poner? Sí, acá tenemos nuestro disco. Tenemos nuestro disco. Lamentablemente, esta versión de Sticky Fingers no es la versión original, donde venía un cierre de verdad, lo cual hubiera sido muy divertido. Estamos hablando, claro, del packaging. Estamos hablando del packaging. No estamos hablando de tracklist, no estamos hablando de nada. Sí, no, estamos hablando de la caja. Cuando salió Sticky Fingers el 23 de abril de 1971 en las disquerías de todo el mundo, hay algunas ediciones en vinilo, porque todavía... Sí, todas las primeras. Todas las primeras ediciones. O sea, las primeras ediciones. El cierre del pantalón, esta tapa tan polémica, en su momento tenía un cierre para subir y bajar, que básicamente era el pedo, ¿no? Te cagaba, te rayaba el disco que venía después de Sticky Fingers, pero era lindo, era una linda decoración, era un lindo trabajo del señor Andy Warhol. Está bueno cuando vienen cosas nuevas. Que fue el que ideó esta tapa y terminó llevándola a cabo. Sí. Igual no sé qué me parece peor, no sé si me parece peor el bulto que vemos en la tapa o el calzón totalmente ocupado que tenemos en la contratapa, donde vemos que Sticky Fingers tiene 10 canciones, varias ya icónicas del repertorio. Te voy a dar un dato Stones. más de la tapa porque si no, no vamos a hablar más de la tapa. La tapa, que a nosotros nos parece hoy por hoy algo, si querés, sugerente. Lo prohibieron en algunos lugares. Hay por ejemplo, una tapa alternativa. En España, donde estaba Franco, justamente hablábamos de Franco en la sección anterior con la ETA, la dictadura franquista prohibió la tapa de Sticky Fingers porque le parecía que no era adecuada. A lo cual hicieron otra tapa que no está tan lejos tampoco de la original. Es polémica, pero es menos sugestiva sexualmente. Que son unos dedos saliendo de una lata en conserva. Sí. Manchada de algo que preferimos no averiguar. No, porque es este treacle que es como un dulce que se come allá. Fuerte. Es como que te diga que pongamos 3 dedos en un frasco de dulce de leche de acá. No sé, es una opción. Lo que era una opción era que los Stones sacaran semejante obra maestra. Uno de los primeros discos con Mick Taylor. ¿El primero? El primero. En realidad, bueno, él ya había participado en algunas canciones de... Let It Bleed, que es el disco anterior. Claro, es una muy buena trilogía la que tenemos en el 79, en el 69, Nice, 71 y 72. Estamos hablando de que este fue el combo de 3 golpes de los Stones que hicieron Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street. Siendo Sticky Fingers el disco que está en el medio. Como dijimos antes, es el primer disco con colaboraciones ya completas del guitarrista Mick Taylor y uno de los últimos discos... este es el primer disco de los Stones que no tiene ningún tipo de colaboración ni ningún tipo de participación de uno de los miembros fundadores que muy poca gente se acuerda, el señor Brian Jones. Exactamente. ¿No? Todavía estamos hablando muerto Brian Jones, parece. Brian Jones, fallecido, cerca de estar muerto, mismo unos años después también tendría la misma suerte Mick Taylor, ¿no? Que claro, nosotros todos conocemos la formación Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. No nos olvidemos que en algún momento los Stones fueron Mick Jagger, Mick Taylor, Brian Jones y Charlie Watts y un bajista. Finalmente me acordé que también los Stones tenían un bajista, el señor Bill Wyman. Sí, señor. Fue bajista durante mucho tiempo para los Stones. También, ¿saben qué es otro dato curioso de esta época? En el 71, los Rolling Stones implementan por primera vez el logo de la lengua. El logo de la lengua de los Stones, ese famoso logo que después vimos plasmado en absolutamente todos lados, principalmente en este país, hasta el hartazgo, nace en el 71, diseñado por John Page y compaginado y modificado por Craig Brown. Así que bueno, esos son los datos visuales de la época de Sticky Fingers. Te quiero decir algo, desde mi posición de ignorancia musical.
1971 es la fecha de lanzamiento de este disco. Sí. Suena muy moderno. ¿Viste? Suena Exactamente. muy moderno. saltemos no así para el pensás sonido. que es de esa época. Vos lo escuchaste entero ya. Sí. 10 canciones. Sí. ¿Qué, además de moderno, qué te sorprendió? Bueno, se pasa rápido. Este es un disco que pasa por muchos estilos. Exactamente. Sí, tenemos un poquito de blues, tenemos Hay una balada flashes rockeros a lo Pink Floyd, Sí. Hay una balada de country, Dead Flowers. percusión. Tenemos mucha percusión. Y ahí empezaban, no sé comparado con los discos anteriores de los Rolling Stones, pero no sé si empezaban a meter esa evolución. Al contrario, en realidad los Rolling Stones venían más de la psicodelia. Ok. Y con esta trilogía que nombraba Tom, a partir de Let It Beat, pero sobre todo acá en Sticky Fingers, es cuando se empieza a escuchar ese sonido más stone, de más rock. Sí. Digamos, de ese rock stone que nosotros hoy conocemos Claro. y nos parece tan característico, hasta el 70, 71. Claro, nosotros no terminaba de verse, hagamos esta partida. Más allá de que hubo diferencias entre las ediciones Sí, claro. estadounidenses y británicas en todos los discos, los Stones tuvieron ese arranque así medio, entre comillas, vitelesco. Claro, Onda, exacto. un grupo de 4, canciones 2x4, ritmo De hecho, simple, bueno, Lennon bastante McCartney les derechas. escribieron algunas canciones. Sí, Lennon McCartney les escribieron algunas canciones. En el 67, ellos tienen su intento de hacer el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es Their Satanic Majesty's Request, Exactamente. ¿no? Que es el primer disco donde ellos experimentan con un poco más con la psicodelia. Muy buen disco, igual. She's in Rainbows es una de esas canciones que sale de ahí. En el 68 sale Beggar's Banquet. Sí, que también ahí algunos ya lo suman empieza- a... Claro. Empieza como ya empezás a ver como que el tren de aterrizaje del avión de los Exacto. Stones empieza a aterrizar en ese sonido que por los que los conocemos más ahora. Y después sí, en el 69, 71, 72 tenemos este trío de discos totalmente majestuosos de principio a fin, que son Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street, que son como los que terminan de como consolidar el sonido Stone que los hace tan conocidos. Después sí, en el 73 ya tenés Goat Head Soup, 74 It's Only Rock and Roll, y ahí ya empiezan a ir, ahí ya los tenés asentados en ese sonido Stone que los conocemos hoy en día. Es muy loco porque es el 9º disco de la banda y estamos hablando de que ahí afianzan el sonido que Ahí conocemos afianzan el ahora. sonido. Sí, imagínense la historia de los Rolling Stones. Es como que la para llegar carrera a de los ese- Stones, si uno se lo pone a pensar, es como que tiene temas buenos del 67 para atrás, 68, Sí. tenés temazos. Sí, claro. Porque hay temazos en Beggar's Banquet y Their Satanic Majesty. Sí, Beggar's Banquet es un discazo. Sí, Beggar's Banquet es un Tremendo, re discazo, tremendo discazo. porque no nos olvidemos que tiene Sympathy for the Devil y Street Fighting Man entre Exactamente. algunas canciones. Pero aún así, es como que a partir de Satanic y Beggars y Let It Bleed, donde los Stones es como que empiezan a tener como un vuelo un poco más alto. Sí, ¿viste? sí, sí. Tal vez la pelea Stones-Beatles era más en Inglaterra, ¿viste? Porque es donde más fácil llegan las dos bandas. ¿No? Tengamos en cuenta que los Beatles creo que son los primeros que llegan a Estados Unidos y Claro, hacen exactamente. todo el Abren quilombo. el camino. Abren el camino, ¿no? Pero los Stones es como que tuvieron que encontrar su lugar y lo encontraron tal vez en un sonido que tal vez no es tan experimental como supieron hacer los Beatles en su momento, pero que a veces viste que menos es más. Sí. Y acá este es el caso, ¿no? Porque Y para la época ni hablar. Para la época ni hablar. Son 10 canciones, el disco no durará... 45 minutos creo. Dura 45 más o minutos menos. el disco, no es un disco que es extenso. El tema más largo es Can't You Hear Me Knocking, que es así como este juego de guitarras medio blusero, medio rockero, que es bárbaro, es el tema más largo. Pero sí, como vos decías, tenés un rock and roll más hecho y derecho, con tal vez Brown Sugar, Beach y entre otras. Después tenés baladas así como Wild Horses, que es uno de los temas más clásicos de los Stones. Y sí, como decíamos antes, la blusera... me agarró así un lagunazo. Dead Flowers, que es el anteúltimo tema. Vos, Chona, que así también. No, mucho más allá de... A mí, particularmente, que los Rolling Stones nunca me gustaron tanto. Digamos, sí me parece muy llamativo esto de... Sobre todo en cuestión de contexto, digamos. Cuando las bandas empezaron a salir de los 60 y de la psicodelia y demás, la mayoría de las bandas no supo muy bien cómo acoplarse a lo que venía, digamos. No. Y los 70 fue una época bastante complicada y bastante rara para la música. Porque como venimos hablando en otras columnas, se hablaba mucho del disco, en Inglaterra empezó a aparecer el punk y el heavy metal y demás. Y los Rolling Stones dijeron, bueno, volvemos a las bases. Empezamos a hacer rock, empezamos a hacer blues, que era algo que se venía tocando hace, ¿qué? 20, 30, 40 años. Sí. Y así todo sonó, como dice Mati, sonó nuevo.
Y sigue sonando nuevo ahora, y es un disco que tiene como 50 años a esta altura. Eso es lo que está muy bueno de los Stones a partir de tal vez de estos discos. Es que vos vas a escuchar un montón de temas de ellos que te van a sonar súper modernos. A mí, ¿sabes con cuál me pasó? Miss You. Sí. Gran tema de los Stones. Es del 78, Claro. del disco Some Girls. Y suena como si fuese algo, no sé, tal vez de A Bigger Bang o Bridges to Babylon, ¿viste? Claro. Que son tal vez los, entre comillas, los discos más modernos de los Stones. Pero sí, la verdad es que no sé si es la producción, no sé si son las guitarras, no sé si es la composición de la banda en general. Pero los Stones, a partir de los 70, siempre tuvieron como una forma de sonar modernos en su estilo y sonar frescos y sonar interesantes y sonar bárbaro. La verdad es que, a ver, como muchas veces te pasa, tal vez más con la discografía de los Stones, es difícil encontrar discos de ellos que vos sepas que te sepas todos los temas. ¿Entendés? Claro. No tienen discos tal vez como por ejemplo son los Beatles, que es un disco que tiene 10 canciones y 8 canciones las conoces. No, los Stones tienen eso, que tienen muy buenas canciones, pero están muy distribuidas entre discos. En lo personal, si vos me preguntás a mí, me parece que Sticky Fingers no tiene ninguno de los, entre comillas, grandes éxitos comerciales de los Stones. Brown Sugar. Brown Sugar tal vez, pero a ver, yo lo que quiero ir es que Brown Sugar, Can't You Hear Me Knocking y Beach, por lo menos, son 3 canciones que son temazo de los Stones, pero no sé si caen en la categoría de, viste, Si agarras a cualquiera y decís, agarrás a cualquiera y le decís, cuatro nombrame y- un tema de los Stones, no te va a decir Beach, ¿no? No, Beach no, pero Brown Tal vez Sugar Wild diría que Horses sí. te lo nombra. Y Wild Horses te lo nombra. Brown Sugar creo que te lo nombra si tiene un poquito de conocimiento, ¿entendés? No, a ver, por eso digo, no son Sympathy for the Devil, no son Satisfaction, no son los grandes claro. temas. Pero es un disco que de principio a fin está cargado con muy buenas canciones y la verdad es que vale mucho la pena explorarlo. Completamente. Este disco. Y como nosotros somos pro no grandes éxitos totalmente masivos y porque este tema nos encanta, me parece bárbaro y es uno de los temas más copados del disco, vamos a ir con Bitch, el tema número 6. Son 3 minutos y medio de rock and roll derecho con muy buenas trompetas. Igual yo no sé si te pasé la versión extendida, no estoy seguro. No sé. Tenemos una versión, Chévere. no sé cuál vamos a escuchar. Yo, acá la versión del disco dura 3 minutos y medio. Si por alguna razón estamos hace 5 minutos escuchando Bitch, es porque pasamos la versión extendida. Disfrútenla y después vamos con Cine Clásico.